programa Periodismo y Sociedad, cada mañana conversando con la gente, con el pueblo, con la realidad del país. Espero que hoy podamos airear unos temas. Tenemos un invitado que vamos a presentar más tarde, el licenciado Antonio Siriaco, vicedecano de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, asiduo presentador aquí en este programa, un amigo nuestro de mucha credibilidad. Con él vamos a compartir gran parte del programa. Así que vamos a ver lo que tenemos el día de hoy. Un día como hoy, en 1926, nace Ramón Emilio Jiménez Reyes, conocido como Milo. Fue un militar y diplomático dominicano, nacido en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Fue jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, era marino, ¿no? Pero entre en su historial está que le hizo frente al llamado Comando de la Resistencia de los Palmeros en 1972 y también enfrentó la guerrilla de Playa Caracoles en 1973. Él fue también involucrado en el asesinato del periodista Orlando Martínez, por lo cual fue interrogado por la fiscalía, pero no le imputaron, no le dieron cargos. Bueno, este es el nacimiento que tenemos. Perdone. Fue involucrado también en la muerte del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Él era el secretario de las Fuerzas Armadas. Sí, lo dijimos. Enfrentó a Playa Caracoles, la guerrilla de Playa Caracoles. Así es. Mire, un día como hoy, esos son esos personajes que son parte de la historia, ¿verdad? Pero un día como hoy es un día muy importante porque hoy se inició la primera ciudad en el Nuevo Mundo. Hoy Cristóbal Colón inicia la construcción de la Isabela, que es la primera ciudad en el Nuevo Mundo. Y de esa ciudad partieron muchas expediciones, primero para el interior del país y algunas para reconocer nuevas costas en otras islas y en el continente americano. Así que es un día importante. Allí estableció un asentamiento urbano, el almirante Cristóbal Colón, que ha pasado a la historia. Por eso es que República Dominicana, entre otras, es lo primero en todo en América, en esta parte del mundo, ¿no? La primera ciudad es en República Dominicana. Ahí Colón no tuvo la complicación de hacer ningún tipo de licitación. Asignó la obra y ya empieza en la ciudad. Usted como siempre pendiente de los temas actuales. No, la evolución burocrática nuestra, institucional, Isidro. Hablando en serio, esta ciudad fue construida donde está hoy el municipio La Isabela de Puerto Plata. Sí. Entonces, resulta que por muchas razones históricas hubo que trasladarla de La Isabela 4 años después para la parte sur del país. El mar era menos bravo, decían, que en el norte que en el sur, pero resulta que en el sur había más riqueza y era más fácil entrar por el sur que por el Cibao. Se alegó que hubo un ataque de esa zona de los aborígenes a la ciudad y fue desmantelada. Entonces, de ahí se construyó aquí en la parte sur, en la parte este, donde está Pajarito. Ahí se construyó entonces la ciudad, La Isabela, que luego le llamaron Santo Domingo. 4 años después de ese inicio
de parte de Cristóbal Colón. En ese tiempo, al dejar, era una zona que estaba sola, estaba descuidada por las autoridades de la isla, y entonces los piratas entraban mucho por ahí. Y se habla de que los piratas fue quienes atacaron a Isabela, porque entraban a buscar ganado a la zona noroeste y a la parte oeste, no, la parte norte de Haití. En esa parte, ahí hubo que trasladarla para salvar. Ustedes recuerdan las devastaciones de Osorio. De Osorio, sí. Que fue el traslado de la ciudad de Puerto Plata, de la ciudad de Montecristi, trasladada hacia el sur del país, en un asentamiento que ellos le llamaron después Monte Plata. Entonces ese asentamiento fue porque dejaron entonces desguarnecido esa zona norte, esa zona noroeste del país. Mire, con eso de las devastaciones se dio en República Dominicana el primer alzamiento contra una orden de la corona por parte de ya nativos de la isla. Existía un mulato que era un hacendado, era un atero en esa zona del norte, en Puerto Plata, llamado Hernando Montero o Hernando Montalvo. Creo que era Montero o Montoro. No estoy seguro con el apellido, pero era Montoro y ese Hernando, cuando se da la orden de las devastaciones, él se alza y se enguerrilla contra el poder colonial español. Y era un mulato que ya tenía actos propios, tenía propiedades y tenía dinero. Y alzó su gente, su guerrilla, con sus peones y sus obreros. Así que se dio ese primer caso. Pero sociológicamente, estamos hablando comenzando la colonia o la conquista más que la colonia. Estamos viendo que en el inicio de la conquista ya existían mulatos que no eran blancos peninsulares, que poseían sus tierras, poseían sus propiedades y poseían su dinero. Para que usted vea cómo es la sociología, cómo son las interacciones sociales en nuestro continente, que lo ha hecho tan rico y tan propicio para que el realismo mágico de nuestros intelectuales puedan escribir hermosas obras, poemas, novelas, producto de esa simbiosis de ideas y de razas y de costumbres y culturas. El primer hecho fue a raíz de eso. En los primeros, comenzando esas devastaciones, voy a buscar el nombre del insurgente, sé que se llamaba Hernando Montoro, creo que era Hernando Montoro. Tan bonitas esas palabras, sí. ¿O no será Hernando de Borbón? No, Montero o Montoro. ¿Qué más tenemos, Isidro? No, para lo que usted traiga. Ya a mí se me acabó la forja. Nueva vez el presidente tuvo una participación interesante al caer el día ayer como... Perdone usted, Hernando Montoro fue un rico mulato el que dirigió la rebelión del Valle de Guava a final de 1605. Hernando Montoro. 1605. Y luego después. Dice aquí, 1600, yo creo que está equivocado esto. Debe estar equivocado porque las devastaciones fue mucho anterior. No, fue en ese año, sí. 1605. Bueno, perdóneme, corregido estoy. Pero fue el primero que se alzó. Aunque antes hubo un alzamiento institucional de Roldán, ¿no? Antes ya hubo un alzamiento institucional que fue el presidente del ayuntamiento, del consistorio, ¿no? Pero eso era otro tipo de alzamiento. Este fue ya por las armas. Fue preso y ajusticiado. Bueno, perdone que lo haya interrumpido, don Gregory.
no hay inconveniente. No, decía que el presidente ayer tuvo una participación con motivo frente a un nutrido grupo de funcionarios e invitados especiales en el Palacio Nacional con motivo del Día Internacional contra la Corrupción. Él planteó ahí lo que podrá ser la renovación en parte del cuidado constitucional que debe tener cualquier país para tratar de manejar con claridad sus fondos y sus finanzas. Habló de incrementar los esfuerzos para eliminar de una vez y por todas lo que es los barrilitos. También, pues, habló que contra la corrupción, pues, se estaría creando un Estado fuerte, transparente y que verdaderamente ayude a que la claridad prime en lo que es el manejo institucional de los fondos del Estado. Es otra muestra más del interés que desde el inicio de su gobierno ha tenido para que la ligereza en el manejo de la cosa pública sea cosa del pasado. Con esto reitera otra vez su intención de combatir lo que es la corrupción administrativa en los manejos de las instituciones estatales. Así es, así es. Él va a insistir en eso y aquí te repito, ayer nombró la ministra sustituta de Kimberly, ¿cómo es? Kimberly. Creo que es Kimberly, sí. Una joven que estaba vinculada al ministerio, creo que era viceministro. Era la viceministro de Planificación del ministerio. De la parte oriental de la capital, el Gran Santo Domingo, es fundadora del PRM, que se formó en las líderes del PRM. ¿Cómo se llama? Vamos a decir, la nueva ministra? No recuerdo el nombre. No recuerdo, pero ya se lo vamos a decir. Luz del Alba algo se llama. Luz del Alba. Sí. Luz del Alba. Aquí aparece en el titular de la prensa, dice la sucesora de Kimberly. O sea, le dan más como importancia a la... sí, Luz del Alba Jiménez Ramírez. Luis del Alba Jiménez Ramírez. Es una chica buena moza ella, por demás. Sí, la foto es muy agraciada. Todos los dominicanos son agraciados. Yo hablo de las dominicanas, no de los dominicanos. ¿Usted sabe el chiste del mexicano? ¿Cuál? El mexicano que le dice a un dominicano, dice, pues aquí en México todos somos meros machos, todos machos. Y el dominicano dice, bueno, aquí somos machos y hembras y nos va muy bien. Ahora una pausa para que entre un Siriaco para con la entrevista. Una pausa. Bien, como ya habíamos anunciado en el programa, tenemos la grata compañía del doctor Antonio Siriaco, reconocido economista dominicano y vicedecano de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo UAST. Doctor, Periodismo y Sociedad, otra vez le da gratamente la bienvenida. Saludos. Saludos, Gregory, saludos, Licho, también a que lo confundía al principio con Hugo López, pero... Isidro Toro a su servir. Sí, Isidro, sí. Estamos aquí. Sí, don Siriaco, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo ve el final de año que ha sido afectado en más de sus 2/3 partes por el impacto COVID y la celebración de 3 elecciones en el país? ¿Esto cómo lo puede evaluar un profesional de la economía que está al día con los números? Mira,
Mira, yo pienso que es un año no solamente perdido, vamos a decir, para la economía mundial, sino también para la economía dominicana. Todos sabemos que el impacto que ha tenido el COVID en la actividad económica ha sido muy fuerte y básicamente en los primeros meses, el mes de abril fue un mes que tuvo eh, una economía cerrada, todos los negocios cerrados y eso generó en ese momento determinado alrededor de casi 700,000 personas desempleadas. Ahora, poco a poco, la economía dominicana, incluso eso se ha visto acelerado en los últimos meses, ha venido recuperándose. Las actividades poco a poco han venido con todo el tema del confinamiento y el toque de queda. Sin embargo, las actividades han venido ya mejorando. Incluso las últimas informaciones oficiales, cuando uno analiza los empleos formales de la seguridad social, de la tesorería de la seguridad social, indican que una parte importante de aquellos que estuvieron desempleados en un momento determinado han venido incorporándose a las empresas. Y eso es una buena noticia. En estos días, en esta semana vi un informe sobre la entrada de turistas a la República Dominicana y ha venido también mejorando ese sector. Yo creo que con el anuncio también que se ha hecho para el próximo año de las principales empresas farmacéuticas, en muchos casos, que están trabajando con una vacuna del COVID-19, Pfizer, las empresas chinas, las empresas, por ejemplo, soviéticas y otras empresas norteamericanas que van a tener ya disponible una vacuna. Eso también mejora todo el panorama económico para el próximo año y acelera la recuperación. Yo creo que la economía dominicana quizás ya a finales del año 2021 podría tener una recuperación importante, casi en un 95% de su economía, su actividad económica, si la situación sigue tal y como la estamos viendo. Yo creo que también el gobierno ha establecido una confianza, yo creo que eso hay que decirlo, en términos del manejo de la cosa pública. Eso ha sido un reclamo durante mucho tiempo de una parte importante de la sociedad dominicana. Y eso le voy a decir lo siguiente, aunque eso tiene mucho que ver con política, justicia, pero la justicia es importante para conformar una institucionalidad y a su vez eso mejora el espacio y la seguridad jurídica de las inversiones. Por lo tanto, yo creo que la economía dominicana en ese sentido, si sigue fortaleciendo el aspecto institucional, a su vez eso fortalece el aspecto de la realización de inversiones en una nación. De manera que yo lo estoy viendo así. Ojalá que no cambie la cosa, pero eso es lo que hay en estos momentos. Mire, hay una parte, usted empezó a adentrarse en mencionar el gobierno. Precisamente el sector laboral es el determinante, el termómetro en que uno puede mirar para ver cómo se siente la situación económica del país, cuál es la queja, cuál es el clamor. La participación del gobierno junto con el sector privado, ¿cómo la evalúa usted en la parte económica, en la asistencia económica que a distintos programas, los FASE, por ejemplo, ha podido darle asistencia el gobierno a una gran cantidad de personas desempleadas y también del sector informal? Esa partecita sobre el gobierno me gustaría que usted la evaluara. Mira, Gregory, los programas sociales, incluso muchos de ellos que se pusieron en marcha a partir del mes de abril, son costosos. Por ejemplo, si el gobierno en el presupuesto del año 2021 incorpora durante todo el año el programa fase 1, fase 2, quédate en casa y para ti, lo incorpora para todo el año 2021,
eso iba a tener un impacto de más de 125.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué ocurre? Como esos son en su gran mayoría programas que surgieron en una coyuntura, asimismo esos programas se van disminuyendo en la medida que la economía se va reactivando. ¿Cuál era la situación que había en el caso del programa FASE? El programa FASE se crea porque en la República Dominicana y el Código Laboral no tiene la figura del seguro de desempleo. Por ejemplo, en Estados Unidos se fueron más de 40 millones de gente al paro, al desempleo. Inmediatamente el presidente Trump comenzó con un paquete de ayuda y se activó el seguro de desempleo. Bueno, muchos desempleados en Estados Unidos recibían más recursos en el paro que cuando estaban trabajando. Pero eso porque allí hay un mecanismo de compensación. Lo mismo pasa en Europa. En Europa es mucho mayor. Aquí no había eso. Y se crea entonces para el sector privado el programa FASE. Ese programa daba una compensación, una ayuda entre 5.000 y 8.500 pesos. 5.000 a todos aquellos, por ejemplo, que estaban en pequeñas y medianas empresas y el gobierno se lo cubría, le hacía la transferencia a las empresas y a su vez las empresas se lo transferían a aquellos trabajadores que estaban suspendidos. En la medida que la economía se fue reactivando y en la medida de que los que estaban suspendidos de sus trabajos ingresaban otra vez a su centro de trabajo, eso desaparecía, pero quedó una parte importante que estaba suspendido, incluso no se sabía y había una discusión si iba a recibir o no regalía. ¿Qué hizo el gobierno? Como debe de ser. El gobierno dijo no, llegó a un acuerdo con el sector laboral y llegó a un acuerdo con el sector empresarial y dijo yo voy a cubrir una parte o una fracción de esa regalía de esa gente que está desempleada, que estamos hablando de más de 160.000 personas. Y entonces el gobierno se comprometió con 2.300 millones de pesos cubrir esa parte. Esas son las alianzas que se necesitan entre el sector público y el sector privado. Porque obviamente estamos nosotros hablando de una economía de mercado, quieras o no. Esta es una economía donde te voy a decir una cosa, el 75% del PIB quien lo realiza es el sector privado. Entonces, como es un programa dirigido, el programa FASE, para empleados formales y no empleados públicos, porque el empleado público en sentido general sintió menos el impacto que el empleado privado, porque generalmente no hubo mucho despido. Y incluso no ha habido esos despidos tan grandes, a pesar del cambio de gobierno que ha habido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que yo creo que este proceso de alianza público-privada, en cierta manera, conjuntamente con el sector laboral, son las alianzas que se requieren para evitar, obviamente, situaciones de dañar a grupos vulnerables como aquellos que están desempleados. En la medida que la economía, Gregory, se vaya reactivando, en esa medida, entonces, ya el programa FASE, el programa en sus diferentes manifestaciones o el programa PATI va desapareciendo. Por eso es que posiblemente en los primeros 3 meses del próximo año 2021 sigan existiendo esos programas. Y yo creo que hay un consenso incluso yo siempre manifesté de que esos programas... Pero eso no está en el presupuesto, en el presupuesto ya aprobado, doctor. Bueno, mira, hay por lo menos, eso fue las últimas declaraciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que lo que va a haber un proceso de una mejor reasignación y focalización de los programas sociales. Y por lo menos ya eso se ha dejado claro. O sea, algunos programas mínimamente se van a mantener, que yo creo que eso es un elemento importante porque eso es parte de la paz social y yo siempre he sido partidario, mucho antes de todo esto, de que esos programas se mantengan hasta que desaparezcan, vamos a decir, los elementos que permitieron la aparición de esos programas. Pero yo creo hasta ahora, que esos programas, por lo menos en los primeros 3 meses, se van a mantener. Mire, usted ha hablado mucho en los últimos meses sobre deuda pública.
deuda sí. pública y su relación con el Producto Interno Bruto. He hablado inclusive de que eso debe acelerar el pacto fiscal, ha hablado sobre la incidencia, que el año próximo puede llegar al 70% del Claro. Producto Interno Bruto, que actualmente está en el orden del 66%, que pero puede llegar al 70%, Claro. y ha hecho muchas cosas sobre el tema. ¿Qué nos puede usted abundar sobre esa materia? Mira, siempre el tema del endeudamiento va a ser un tema que estará presente y más en economías pequeñas como el de la República Dominicana, donde no tiene una moneda de reserva. Nosotros no somos los Estados Unidos, que tiene esa capacidad de emisión y que en cierta manera todo el mundo quiere tener dólares. Eso no pasa con el peso dominicano. Por lo tanto, el tema del financiamiento de la economía, del financiamiento externo en moneda fuerte como es el dólar, siempre hay que manejarlo con mucho cuidado. Por ejemplo, la economía dominicana en tiempos de crisis, perdón, en tiempos de auge, obviamente los años anteriores al 2020 fueron tiempos de auge. ¿Qué hacemos nosotros cuando aparentemente las cosas no están yendo bien? Si tú tienes, por ejemplo, deuda y en tu familia todo el mundo está trabajando y está trabajando bien, tú lo que tratas siempre de borrar la deuda en esos periodos de auge. Nosotros no hicimos eso. Nosotros fuimos en contra de lo que, como dicen, de la corriente. En la medida que la economía creció mucho, también en esa medida el endeudamiento estaba creciendo. Un error, pero no nos dimos cuenta porque cuando se crece mucho y tú coges mucha deuda, tú siempre crees que la cosa va bien y tú generas una burbuja y te metes en esa burbuja. Pero Ahora, a Estados Unidos le da resultado eso. sí, pero que vuelvo y reitero, Estados Unidos tiene el único país que tiene el poder de emisión de la moneda que todo el mundo quiere, son los Estados Unidos. Por lo tanto, es un caso totalmente diferente. Si tú emites mucho peso, ¿quién va a querer peso fuera de la República Dominicana? Ahora, si Estados Unidos emite muchos dólares, todo el mundo quiere tener dólares. Por lo tanto, para ellos eso no aplica, porque nosotros no tenemos una moneda de reserva. Entonces, ¿qué ocurrió en el periodo de auge? Que nos endeudamos mucho, la deuda creció mucho, pero no nos dimos cuenta. Cuando viene el periodo de recesión, que explota la burbuja, que es el periodo en el cual tenemos que endeudarnos, entonces no nos podemos endeudar mucho porque ya hay un crecimiento desde atrás de la deuda pública. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que el gobierno actual tiene que tener cuidado con el endeudamiento. ¿Por qué? Porque en este año 2020, por la deuda, por ejemplo, ¿tú sabes cuánto ha crecido? Datos oficiales, enero, febrero, marzo, abril, hasta el mes de diciembre, en 14,000 millones de dólares. Oye, ¿Cómo? 14,000 millones de dólares. Este año. Perdón, ¿y cuánto es la deuda externa global del país en Y dólares? la deuda externa global, hay que incluir la del Banco Central. Estamos hablando de alrededor de 49,000 millones de pesos. O sea, el Entonces, 30% se aumentó este año. claro, En claro, dólares. porque, oye, No, usted habló en de dólares, euros o de dólares. En dólares, porque oye bien, para que tú lo sepas, aquí han habido dos presupuestos complementarios. Y esos dos presupuestos complementarios han sido deuda, incorporar más deuda, pero deuda, obviamente, estamos hablando de presupuestos complementarios, en algunos casos de 220,000 millones y en otros casos de más de 150,000 millones. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? 150,000 son 3,000 millones de dólares. Claro, entonces, todo eso es verdaderamente una situación que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la deuda, si tú incorporas la del Banco Central, y eso está en la página web del Banco Central, ellos te manejan la deuda consolidada, estamos hablando de que este año, ahora mismo, representa el 66% del PIB.
Si tú proyectas eso para el próximo año, ya estamos con el 70%. ¿Qué hizo el gobierno? Muy hábilmente, porque sabe que es un problema, que hizo una renegociación o una recompra de aquellas deudas, bonos que se vencen, y dijo, mira, fue a los mercados de capitales, llevó un acuerdo de recompra, incluso es un acuerdo de 29 páginas, está en inglés, yo hice la traducción, de 29 páginas, lo llevó y compró entonces aquellos bonos que se vencen y que para los próximos 4 años, del 21 al 25, iban a tener un peso importante en las finanzas públicas. Y sencillamente lo que hizo fue, mira, yo te compro esa deuda a un valor mayor, pero tú me extiendes el plazo. Y entonces se prorratea los intereses. Como consecuencia, en los próximos 4 años, el gobierno va a pagar menos de intereses, pero eso no significa que el valor total de la deuda pública sea mayor. Entonces, pero un buen negocio financiero. ¿Por qué? Porque lo que hizo sencillamente fue que se quitó de encima unos pagos de intereses para los próximos meses, de tal manera que el gobierno no va a tener problemas, o por lo menos va a disminuir el pago de intereses en más de $1.000 millones. Y eso es un negocio financiero. Eso no solamente lo ha hecho la República Dominicana, eso lo acaba de hacer México, eso lo acaba de hacer Perú, y porque es el mecanismo que tienen estas economías, porque obviamente nuestras economías no le van a condonar la deuda porque no aplica. Generalmente la condonación de la deuda se la hacen a países como Haití o países africanos que son muy pobres, que tienen una renta per cápita muy bajita, y entonces obviamente necesitan liberar recursos para el pago de intereses, para utilizar esos intereses para fines de inversión. De manera que yo creo que en ese sentido siempre hay que mantener un, una precaución en el uso de recursos externos. La deuda no es mala o es buena per se. La deuda depende mucho de cómo tú la manejes. Por ejemplo, nosotros hicimos un manejo, a lo mejor que yo lo consideré incorrecto, con el tema de Petrocaribe. Petrocaribe, oye, lo que hizo Chávez no se le ocurre a nadie. Chávez en un momento determinado, por un problema incluso geopolítico, compartió gran parte de la renta que le tocaba a Venezuela y la compartió con el resto de los países que estaban en Petrocaribe, y agarró y le dio un financiamiento a, si los precios en ese momento determinado pasaban de $50 el barril, entonces la diferencia del valor de la factura se iba a una deuda a 25 años, con un tasa de interés de un 2%, con un periodo de gracia de 2 años. Oye, eso no se veía y no lo hizo nadie. ¿Y qué hizo la República Dominicana? La República Dominicana en ese momento, la deuda más importante, la bilateral, llegó a tener una deuda con Venezuela de 4.000 millones. ¿Y a dónde fue ese dinero? Nosotros no pudimos nosotros producir habichuelas, ustedes lo saben. Oye, ¿y tú sabes qué hacía la República Dominicana? Que importaba habichuelas de Chile, de China, y se las revendía y se la daba a Venezuela. Y esa deuda lo que hizo fue que no se fue en proyectos de inversión, ni se fue en apoyar a los productores, eso se fue en gasto corriente, eso se transfirió a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, esa deuda se quemó. Entonces eso fue una mala deuda para la República Dominicana, que después tuvo que renegociar, que recomprarla, porque Venezuela necesitaba esos recursos. Pero nosotros no aprovechamos eso, señores, en proyectos de inversión. Entonces eso es una deuda mala, eso es un mal ejemplo de una deuda mala. Miren, pero déjeme decirle algo. Previo al Petrocaribe existió el Pacto de San José, que sí, la filosofía era esa. Claro. El Pacto de San José que estaban México y Venezuela, claro, y las deudas se reinvertían en el país en proyectos, sí, en así construcción. Es. Creo que aquí algunos puentes se hicieron con ese dinero, donde tenían que venir empresas venezolanas, consorciarse con dominicanas, y las obras quedaban allí.
Claro. O sea, que sí Entonces, existió un pacto anterior. sí, sí, no, obviamente, obviamente. Yo lo que me refiero es que a partir de Petrocaribe, los recursos que recibió la Sí, no, República Dominicana no se utilizaron no, no, de la mejor manera. eso, Es lo que yo creo. sí, Ahora, en no, el caso eso de fue San fuente José de fue corrupción. diferente, claro. En el caso de San José Mm, fue diferente del Pacto de San José. Eso es, sí. por eso es que cuando uno hace un análisis de la deuda, uno tiene que partir del principio de que el endeudamiento per se no es malo. Al final, un endeudamiento es un pasivo, Licho y Gregory. Es un pasivo y tú tienes que transformar ese pasivo o borrarlo con un activo. Si tú no haces como decía aquí, si tú no haces un puente, si tú no haces una carretera, entonces, ¿hacia dónde va ese dinero? No lo estamos gastando en Francachela. Doctor, esto ha sido reciente, esa renegociación por 1.200 y tantos millones de dólares de la deuda, tengo entendido. Sí, sí, sí. Fue anunciado hoy en los medios, por lo menos los medios lo conocen hoy. ¿Usted ya tuvo tiempo de cuantificar qué monto de intereses vamos a economizarnos, por ponerle un nombre tosco, en el próximo 2021? Sí, no, sí, 1.200 millones de dólares. Alrededor Pero, de 1.200. no, pero ese es el total que nos vamos a economizar pagar para el año próximo. No, para el año próximo estamos hablando de casi 450 millones de dólares. Entonces, Para el año próximo. sí, entonces ese monto, yo entiendo, sin ser economista, que el gobierno tiene tremendo colchón Claro, para poder disponer a discreción, en claro, el claro. sentido que sea, en el sentido Sí, que sea. sí, sí. Bajar el déficit cuasifical podría ser, No, no, o oye, eso no estaba, eso no está escrito en el presupuesto. Porque déjame decirte una cosa, Gregory. Los presupuestos también se hacen para vender al país. O sea, tú claro. tienes que tener un objetivo. Por ejemplo, ¿por qué tú crees que el gobierno, por ejemplo, que este año va a tener un déficit de las finanzas públicas de 9.4 y en el presupuesto del año 2021 dice que va a tener un déficit de un 3%? Yo te digo una cosa. Si tú me preguntas, ¿el gobierno va a mantener el déficit? No, pero presentó un documento donde el gobierno se compromete a mantener un déficit de un 3%, y entonces, cuando el gobierno va a vender los bonos, que en el presupuesto del año 2021 dice que va a colocar 2.200 millones de dólares en bonos, cuando vayan y se lo presenten a los inversionistas, lo primero que el inversionista te va a preguntar, ven acá, ¿y cómo están las finanzas públicas en la República Dominicana? Entonces, el que está vendiendo los bonos, que está haciendo esa especie de roadshow en los mercados internacionales, va a decir, no, nosotros vamos a tener un déficit de un 3%, aquí está el presupuesto. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Vendiendo realmente unas finanzas públicas sanas, de tal forma que pueda colocar los bonos, pero te lo coloca a principio de año. A principio de año, tanto en enero o en febrero, y ya cuando tiene el dinero, ya el gobierno puede relajar con las finanzas públicas, puede tener más o menos un relajamiento del déficit. Y entonces, eso también ocurre. El gobierno renegoció ahora mismo ese monto de bonos y lo hace sobre la base de dos parámetros. De un parámetro que te dice que el presupuesto del próximo año va a ser un presupuesto ajustable, las finanzas públicas van a ser ajustables, y además de que el gobierno está vendiendo de que la economía dominicana está en el grupo de economías que para el próximo año la recuperación va a ser más rápido. Entonces, los inversiones, eso hace que las calificadoras de riesgo te digan y te le pongan una buena nota a la economía dominicana, como realmente ocurrió recientemente con la calificación que le puso Standard & Poor's a la República Dominicana. Entonces tú vas con esas buenas orientaciones, esas buenas notas que te ponen la calificadora de riesgo, y tú vas y vendes a la República Dominicana. Se te hace más fácil vender al país, se te hace más fácil conseguir recursos. Y eso es lo que Doctor, ocurre. Sí. tenemos que hacer una pausa Ok. y queremos en la próxima que
hagamos una comparación del presupuesto que rige este año con el presupuesto que viene, el año que viene, en función de las expectativas de crecimiento y las realidades de decrecimiento que tuvimos este año. Vamos a una pausa. Estamos de nuevo con el doctor Antonio Siriaco. Dicho, y tú habías introducido un tema previo a la pausa. Sí, este año, doctor, la pandemia redujo, estamos proyectados crecer en un 6%, 5 puntos y algo. Sí. Pero tenemos un decrecimiento muy notable. Fuimos al final deficitario en el año. Y este año, contrario a los anteriores, que se proyectaba un déficit de 10, no recuerdo, 15. Sí. Este año solo se proyecta un déficit de 3%. Quizás en el poco tiempo que tenemos, ¿cómo usted nos explica esas cosas? Mira, tú sabes que este año la economía dominicana, al principio, antes de la pandemia, se había proyectado un crecimiento de alrededor del 5.3, que es el crecimiento histórico promedio de la República Dominicana en los últimos 60 años. Sin embargo, la pandemia generó un desajuste en la actividad económica y eso hizo que las proyecciones de crecimiento positivo se transformaran en crecimiento negativo. Y posiblemente este año 2020 se cierre con un crecimiento de alrededor del menos 6%, una caída muy grande de la actividad. Una caída de las proyecciones de un 11%. Claro, de un 11%, porque si pasamos de un 5 a un menos 6 es un 11%. Entonces, ¿qué ocurre? Pero un paréntesis breve, y todo eso que nosotros escuchamos en julio, agosto, septiembre, que la única economía que no iba a decrecer negativamente éramos nosotros. ¿Qué pasó ahí? Lo que ocurre, Gregory, que en términos de proyecciones, los pronósticos se van actualizando. Y en la medida que la crisis o la economía avanza, hay situaciones que surgen y tú la vas a actualizar. Al principio, los organismos internacionales dijeron, bueno, como la economía dominicana viene de un nivel alto de crecimiento, por lo menos se proyecta que el crecimiento va a ser cero. Pero la situación económica a nivel mundial se fue agravando y eso entonces hubo que rehacer los pronósticos de crecimiento. Y ya este año, por lo menos, que ya culmina, estamos en diciembre, posiblemente la economía termine ya en menos 6%. Ahora, para el próximo año, la economía dominicana se proyecta como una de las economías que más rápido se pueda recuperar dentro de un grupo de economías. Básicamente muchas de ellas son economías centroamericanas y caribeñas. Entonces, las proyecciones que hay es que, por ejemplo, algunas instituciones te hablan de un crecimiento de un 5, otras te hablan de un crecimiento de un 5.5 y el Banco Central, que es la que tiene la visión más optimista, habla que la economía dominicana podría llegar hasta el próximo año a un 6%. Eso es normal. Después que tú sales de una crisis, eso va a pasar también con las economías norteamericanas, que hay una proyección de un 5%. Eso habla, la economía mundial se recupera el próximo año. Es decir, que después que hay una caída muy grande, entonces la subida es un poco más rápido. Y yo creo que eso es positivo. Eso se refuerza también con el tema de las vacunas y esperemos obviamente que ya después de la segunda mitad del primer semestre, yo creo que la economía mundial y la economía dominicana ya se ve una recuperación bastante importante. Usted en mayo había declarado que había solicitado que la AFP, los fondos de pensiones, deberían ser solidarios para financiar parte de la crisis. ¿Eso quedó en el aire, esa declaración, o hubo alguna reacción positiva? No, yo pienso que en el caso de los fondos de pensiones, generalmente, en la medida que los gobiernos asuman las ayudas a aquellos afiliados que están desempleados, yo pienso que era lo mejor en ese momento. ¿Por qué? Mira por qué.
Los fondos de pensiones se han hecho para, al margen de las diferencias que yo pueda tener y algunos elementos que yo critico a las AFP, pero todos los países tienen que tener un sistema de pensión. Y tienen que tener un sistema de pensión de tal manera que le permite, le asegure al ciudadano que pueda al final de su vida tener un dinero de su retiro. Y pueda tener un nivel de ingreso. Entonces, en el caso de la República Dominicana, no es el caso, por ejemplo, de Chile, o no es el caso, por ejemplo, de Perú. Y en el caso de la República Dominicana, la recuperación de la economía ha sido bastante más rápida que esas economías, y entonces la necesidad de demanda de fondos por parte de los trabajadores iba a ser menor. Por eso era que había que mantener los programas sociales. Por eso era que había que mantener el programa fase 1 y fase 2. Porque si tú quitas esos programas, entonces, con más razón, y va a justificar aún más el hecho de que un trabajador desempleado tenga que decir, bueno, yo quiero mi dinero de los fondos de pensiones, porque yo no tengo ninguna ayuda del gobierno. Y yo necesito para los próximos meses tener que comprar comida, pagar escuela. Entonces, en la medida que el gobierno mantenga esas ayudas, en esa medida le quita presión para que se utilicen los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones tienen que ser para los próximos años transformados. Yo creo, y eso se va a discutir al próximo año, he visto algunos legisladores, la ley 87-01 es una ley que tiene que ser reformada, y entiendo yo que hay que incorporar una figura llamada gestora mutualista de fondos de pensiones. Yo luego puedo explicar eso, pero eso puede resolver incluso dos problemas. Eso puede aumentar el número de pensiones al final a los afiliados, pero también eso puede resolver un problema que hay en las empresas, pequeñas empresas, que es un problema del pasivo laboral. Ese tema sería bueno tratarlo en otro programa. ¿Qué te parece, Licho? O sea, luce interesante. Seguro. Es un tema exclusivo de un programa especial. Oye, esto, yo no estoy diciendo que se eliminen el tipo de AFP. Estoy diciendo que se incorpore un nuevo tipo que le permita al afiliado decidir si va a poner su dinero allí o lo va a poner allí. Que tenga más poder de decisión sobre claro, y le permita a las empresas resolver el problema del pasivo laboral. Las pequeñas y las medianas empresas, muchas veces, cuando cancelan a una persona que tiene mucho tiempo, bueno, no tienen el dinero para pagarlo. Ahora, si tú generas, oye bien, porque las empresas cotizan también, si tú incorporas la figura de gestora mutualista de fondos de pensiones, las ganancias que se generen allí, una parte se crea un fondo, una parte va para aumentar las pensiones y otra parte va para resolver el problema del pasivo laboral de la empresa que esté afiliada a esa gestora. Vamos a tener que hacer ese programa porque se nos acabó el tiempo, sí. Doctor, gracias, doctor Siriaco. A ustedes y bueno, nos vemos. Siempre gracias con ustedes por la invitación. Hasta luego. Ha sido una cátedra. Nos vemos mañana, si Dios quiere.